Buenas, ¿cómo anda la gente? Estamos como en el horario casi de prime time de Instagram Live, así que hace rato que no nos veíamos. Estas entrevistas anteriores las había estado haciendo mi coequiper, Javi Valero. Eh, Intuyo por los ruidos atrás que vamos a ser interrumpidos quizás en este vivo por gatitos, pero bueno, cosas que pasan. Hoy vamos a tener de invitado a otro coequiper mío de nuestras podcasts. Bueno, ahí se va a sentir. Gaia, sí, bueno, me escucha hablar y ya quiere participar. Pero bueno, estamos en momentos en que todos tenemos alguna mascota cerca, así que todos sabrán disculpar esto. ¿Cómo está? Kishi, ¿cómo está? Ayer estuvimos transmitiendo Magic un montón de horas, que es, para los que no lo conocen, Magic the Gathering es un juego. Vení. ¡Ay, dale, vení, vení! Ahí está. Mientras esperamos que llegue Miguel. Ahí está. Bueno, ahí está. No sé si ustedes tienen mascotas y le pasa lo mismo, pero ella me escucha hablar y salgo en vivo o algo y ella piensa que hablo con ella o algo así. ¿No es cierto? Bueno. Viene, participa un rato y después se va. Hola, están saludando por ahí. ¿Cómo están? Es muy linda. Hola, profe, ¿cómo va? Estuvimos ayer jugando Magic. Estuvo buenísimo. Estuvimos, no sé, en bloques de varias horas en la nueva expansión de MTG y Coria. Para los que no conocen Magic the Gathering, es un juegazo de estrategia de cartas. Hay que pensar mucho, tiene una complejidad increíble y es un buen momento para empezar. Estuvo bueno ayer, gracias, sí. Yo la verdad no sé si ustedes la pasaron bien, yo la recontra disfruté probar mucho las cartas, nos había facilitado una cuenta Wizard of the Coast, nos habían invitado a probar toda la expansión y básicamente era sentirse high roller. Estoy jugando desde hoy, muy bien. Sí, sí, sí. Te daban una cuenta con básicamente el equivalente en gemas a $2.500 para gastar. Te estoy viendo en el vivo. Buenísimo. Sí, yo ahora después probablemente me ponga a jugar un ratito, vamos a probar. Ahí ya es de mi cuenta, porque ya volví a ser Cenicienta y ya dejé de tener la cuenta esa privilegiada con tanta plata. Pero bueno, ahí está, gracias Gaia. Ahí está. Ver tus videos de Magic me da muchísimas ganas de jugar, pero no me da la PC, creo. Ay, es que es. Ay, se juntó, ahí está. Ella es Gaia. ¿Ven su patita? Es así. Ahí ya está Miguel con hiper derecho, así que vamos a esperar que se sume y vamos a empezar a hablar con él. Perdón, pero va a estar todo el tiempo así. Hoy va a ser un poco más, menos profesional y más entre casa. ¡Ay, me ataca! Eh, sí, quiere robar cámara, Gaia, todo lo que da. Bueno, dale, vení. Ahí está. Vamos. Ahí estamos sumando a Miguel. Sí. ¡Ay! ¡Hola, Miguel! ¿Cómo Hola andas? amiga, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo andas? estás, amigo? ¿Muy bien? Muy bien. Sí, ¿sabes que es la primera vez en mi vida que hago un Instagram Live? O sea que ¿En de serio? repente hay algún problema técnico, me avisan. No, no te vemos perfecto, se te escucha re bien. Así que el problema técnico va a ser que yo estoy en una posición donde mis gatitas se pueden subir y estaba contando a la gente que tienen como, te juro que esta mascotas así 2.0, ella me escucha hablar y claro, evidentemente no entiende que no hablo con nadie, sino como que hablo con ustedes, pero ella pensará que no hablo con nadie y viene y nada, ¿Y se sube encima. generalmente están contentas sus gatas de que estés tanto tiempo en casa o ya empiezan a reclamar su territorio No, de no, vuelta? no, siempre estuvieron en casa, así que es como que están contentas que yo esté en No, casa. claro, estás contenta de que tú estés en casa. Les gusta. Sí, Porque sí, he sí. escuchado también de gatos a la inversa, que en la cuarentena de pronto ya no quieren que los dueños estén tanto rato en casa. Sí, está dando vueltas ese meme de quiere robar cámara como sea, es la Zuller de los gatos, dicen acá. Eso es un chiste argentino. ¿Cómo se llama? Está dando vuelta ese meme de las Karen, de la Karen que te pide que te Ujú. vayas de la casa. Es como, bueno, ya no te aguanto más. Así que vos, Sí. Miguel, no tenés ni gatos ni perros. No, no. Me encantaría tener un gato realmente, pero como por trabajo tengo que viajar mucho y vivo solo, ese sería todo un tema poder encargarlo y etcétera, ¿no? Y también yo creo que es como que, no sé, le corro un poco esa responsabilidad, pero eventualmente voy a tener, me imagino. Siempre digo que tengo este sueño del gato propio. Claro, eso te iba a decir que nosotros ya somos lo peor, viste, como la escala millennial del child free al cat free es como totalmente free, el nómade digital sin mascotas. Sí. Bueno, pero no te presenté porque vos sos tan amigo que ya es como que lo di por sentado y empecé a hablar con Miguel. Pero bueno, estamos con Miguel Morachimo de Hiperderecho de Perú.
también es mi coequiper, él es abogado, especialista en derechos de Internet, en activismo digital, no sé, hay un montón de cosas que podemos decir de mí. También te voy a preguntar de la música, porque sé que sos un gran fan de la música. Básicamente, muchos de sus posteos vienen del lado de los recitales en los que está, donde te agarró algún viaje, algún recital te ves. Sí, me gusta mucho la música y mucho la música argentina también. Escucho mucho, bueno, escucho música de muchos lados, pero sí, sí, me gusta mucho la música. Mire, para contarle un poco a la gente, ¿cómo es tu camino? Porque acá, bueno, ayer estuvo Vladimir Chorny, otro amigo también activista, estuvo Lea Nuciferri. ¿Cómo fue tu camino entre el derecho y sumarte a empezar a pensar, bueno, en el mundo digital o cómo Ujú. poner tus conocimientos de derecho en el mundo digital? Yo creo que fue al revés, o sea, primero fue lo digital y luego vino el derecho. Desde chico siempre me encantaron las computadoras, me encantaba desarmar cosas, entender cómo funcionaban las cosas. Y bueno, yo crecí en una época en la que no era normal que la gente tenga internet en casa. Y como vivía yo en el interior de Perú, tampoco era tan normal que la gente tenga computadoras. Entonces, para mí, la llegada de una computadora y luego la llegada de internet a mi vida fue un episodio que me agarró ya un poco consciente. O sea, ya tenía 11, 12 años y fue para mí. También la llegada del Internet y las computadoras fue una ventana a un mundo distinto y diverso del que veía en mi barrio, en la ciudad en la que crecía. Entonces, siempre tuve esta pasión por la tecnología y por las computadoras. Aprendí a hacer páginas web, aprendí un poco de programación cuando estaba en el colegio. Y siempre pensé que quería dedicarme a algo que tenía que ver con eso. En algún momento como que le perdí el hilo. Porque me ganaba mucho también, a mí me gusta mucho el arte en general, pero en particular la literatura y la música, ¿no? Entonces me ganaba mucho eso también y decía, no sabía bien qué estudiar. Una época consideré estudiar periodismo, porque pensaba que era una buena mezcla entre usar computadoras y leer, pero como también me gustaba todo el aspecto crítico y lógico del razonamiento, decidí estudiar Derecho, muy motivado también porque durante la carrera, pues, al menos en Perú, tenía la oportunidad de hacer 2 años de humanidades en general, ¿no? Entonces ahí como que exploré un montón de opciones y me quedé con derecho un Eso poco te iba a por preguntar, default. porque sabes que una de las cosas, te quería preguntar ahí, perdón que te corte, pero no quería que avances y nos quede en el tintero. Que una de las cosas que muchos de los invitados fueron hablando y que creo que compartimos todos, o sea, mencionaste el tema de la curiosidad, el tema de la tecnología, Internet Ujú. como ventana al mundo, que es lo que también marcamos como mucho esto de lo predigital y lo post, digamos, los que ya nacen en un mundo de Internet que no se dan cuenta lo que era vivir en un mundo analógico de no poder acceder a la información. Y que quizás eso marca mucho el activismo de querer defender Internet. Pero te quería preguntar ahí, por tu elección de carrera, ¿cómo es en Perú acceder a la universidad? A ¿Tenías diferencia de otros cerca países, universidades? sí, a diferencia de otros países, en Perú no hay un sistema único para acceder a la universidad. Cada universidad administra su propio sistema, su examen de admisión, digamos. Y es un día, te apareces, haces un examen y en función del puntaje que haces, ingresas o no ingresas. Entonces, de chico a mí sí, yo siempre he estado fascinado yo creo que por las grandes ciudades también, ¿no? Entonces, de chico yo tenía claro que quería venirme a vivir a Lima, a la capital de Perú, y si iba a estudiar Derecho, quería estudiar Derecho en mi cabeza, como que en la mejor universidad de Perú, entonces Claro. tenía muy claro si iba a estudiar Derecho, dónde lo iba a estudiar, ¿no? Y afortunadamente una mezcla de buena suerte y algunas madrugadas hicieron que ingrese, pero afortunadamente, si bien es cierto, declaras tu intención de estudiar la Facultad de Derecho, la universidad a la que yo estudié es privada. Declara su intención, los 2 primeros años son de humanidades en general para todo el mundo, para todas las carreras de letras, ¿no? Entonces, si se quiere, yo hice como un minor o un bachillerato en letras antes de hacer 4 años de derecho, ¿no? Entonces, eso me ayudó un montón para entender qué me gustaba, qué cosa no me gustaba. Yo creo que también tuve una defectuosa educación en matemática cuando estaba en la secundaria, en parte porque también era mi época rebelde en la que yo soñaba con ser músico, entonces no me interesaba mucho el colegio en general. ¿En serio? Esto, Te hubiera imaginado como el alumno 10 en la secundaria. no, en absoluto. Es que ese es mi peor problema, Mica, que yo no puedo andar con la gente cool, porque claramente ni luzco como alguien cool, ni me gustan las cosas, o sea, no me gusta el fútbol, no sé pelearme. Y al No, mismo no tiempo sería un problema eso. tampoco puedo andar con los nerds,
porque tampoco, o sea, yo no juego juegos en red, yo no sé matemática, yo no. Bueno, yo no sé matemática, pero sí juego juegos que involucran mucha matemática. Claro. Antes de Cosas Humanas estábamos hablando de Magic the Gathering. Bueno, acá hay otro nerd de la música que es Javi Palero, que dice hay que hacer música juntos, Morachimo. ¿Qué instrumento toca Morachimo? Bueno, yo tuve una educación musical larga que empezó con piano y luego guitarra, pero digamos la teoría musical del piano me permite, o sea, podría tocar un bajo también, porque es lo mismo que la guitarra realmente, ¿no? Pero Claro. lo que tengo en mi casa hoy por hoy son dos guitarras. Sí, pero, y era lo que más tocaba cuando estaba en la secundaria. Entonces te digo, yo creo ¿Y que aprendiste solo o esto de que, por ejemplo, en mi caso, mis papás me mandaron a guitarra, primero me mandaron a aprender flauta dulce, porque se ve que era lo que había en casa, y después me mandaron a aprender guitarra. pero, por ejemplo, Pero las posiciones de los dedos de la flauta dulce te servirían para tocar clarinete, para tocar saxo, o sea, es lo mismo. Eso es una a mí para educación lo único que me bien sirvió integral. era para torturar a los gatos de mi casa, porque iba con la flauta, no para otra cosa. Sí me gustaba la parte de teoría de la música que me fascinaba y agarraba todo lo que podía leer, porque me gustaba la parte de la estructura matemática, de los acordes, que Ujú. tiene como la composición de las armonías, que tiene mucha Sí, lógica atrás. sí, Entonces hay esa mucha parte como teoría. que mucha Sí, teoría. Eso a mí lo que me llamaba la atención de la música, y siempre me ha llamado en general de todo lo que hago, es la capacidad expresiva del medio. Entonces yo quería estudiar música, yo quería saber música para hacer mis propias canciones. Entonces apenas aprendí los acordes, inmediatamente abandoné las clases. Y así me Ah, eso pasó te iba a con contar, te mandaron a clases, tomaste clases y después de solo. piano sí, de piano varios años, de piano cuando era chico, pues cuando tenía 8 9 10 años, pero luego ya la guitarra creo que fue un verano y todo lo demás, internet, ni siquiera internet, imagínate, en esa época no había, imagínate aprender un instrumento en una época en la que no podías ver un video de un tipo o una tipa tocándolo en YouTube, Claro. era, Y que no es algo tenías toda que, la tabla de acordes. claro, y había estas revistas con los acordes y a mí me cargaba mucho porque los acordes que venían, las canciones que venían de revistas eran canciones malísimas, yo quería aprender otras cosas, entonces bueno, sí, mucho, bueno, yo te digo, yo creo que este distraimiento general que ocurrió en mi vida en la secundaria hizo que no aprenda la matemática lo suficiente y que le tenga un poco no miedo, pero un poco de desconfianza. Y eso creo que hizo que al final nunca fuera una opción para mí estudiar ingeniería. Eso por un lado, pero yo siento también que si hubiera estudiado ingeniería de sistemas o de software o algo así, de repente tampoco hubiese sido lo que me hubiese gustado, porque conozco chicos de mi generación que lo hicieron y la educación que recibieron no estuvo a la altura de sus expectativas, porque Claro. pienso que también era otra época. Todavía no habíamos romantizado el programador, no, Facebook no No, no, no. existía. Entonces, si tú De hecho, estudias así ingeniería de como, software, era para hacer IT support de alguien o de algo, claro. ¿no? Y de hecho, yo ahí te iba a decir, en mi experiencia era, así como decían, bueno, te mandaban a guitarra, a inglés, me mandaron a computación, me mandaron a hacer un curso de internet, porque era algo Qué tan buena. novedoso. ¿Qué edad tenías? Claro, sí, sí, pero me mandaron a tomar un curso de internet, que me acuerdo que leí porque te daban como el material y te hablaba de un motor Rodent, no sé qué, para buscar que, digamos, al momento en que yo estaba tomando ese curso, no, se ve que nunca nadie había leído los materiales. Pero en la época nuestra, internet era como este artefacto quizás extraño. O sea, hoy es una cosa tan que está alrededor nuestro, que es un Ujú. intangible, que está en todo, están todas las cosas que usamos, pero en ese momento, y por lo menos en la Patagonia, era como un artefacto extraterrestre. Era como, bueno, parte de tu educación integral era estudias inglés, un instrumento y bueno, y esta cosa nueva de la computación. Y la internet en particular en esa época todavía no había, o sea, tenía que demostrar su valor, ¿no? Es decir, ¿para qué querías usar internet si no era para comunicarte con un familiar en el extranjero o, no sé, para seguir listas de interés? O sea, yo me acuerdo ser niño y estás suscriptor de listas de interés, no sé, cosas muy antiguas. Pero bueno, entonces, y yo creo que esa necesidad expresiva que yo le veía a la música y aprender música, finalmente la vi también en internet. Así como dije, pucha, y si yo sé guitarra, puedo hacer mis propias canciones, puedo hacer lo que quiera. Si yo sé hacer páginas web, puedo hacer lo que quiero. Puedo poner mis fotos, puedo poner mis videos, puedo poner mis historias, puedo hacer páginas web en bromas de mis amigos, etcétera, ¿no? Y finalmente yo creo que es ese entusiasmo y ese amor por la tecnología la tecnología entendida en un sentido amplio, ¿no? La tecnología que soporta la creatividad
que me ha Sí. llevado ha marcado muchísimo mi carrera y lo que quiero hacer, ¿no? Es decir, como que yo estoy fascinado por la capacidad que tiene la tecnología de ser un vehículo de expresión para creativos de todo tipo, desde gente que teje imágenes de extraterrestres a punto crochet hasta personas que visten a gatos como superhéroes o no sé, mientras más raro mejor. He navegado esos foros. Mientras más raro mejor. Yo creo que esa diversidad Sí. es algo que antes existía muy oculta y que Internet nos ha dado y nos ha regalado y es una marca cultural como nunca. Entonces, finalmente yo en algún momento de la carrera vi que existía esta cosa del derecho de la tecnología, del Internet y dije, esto es lo mío, porque Ah, pero en veía a la mi carrera hubo un alrededor, acercamiento. Mirá qué bueno. o sea, sí, porque estaba muy aburrido de la carrera, entonces andaba viendo constantemente qué otras cosas podía hacer y descubrí que había una pequeña intersección entre esos dos intereses que tenía, ¿no? Pero nunca llevé un curso propiamente dicho de Derecho y Tecnología. Y quizás ahí, por ejemplo, yo sé que tú también, mucha de la educación que has tenido en Es las cosas en que te abundante. especializas es completamente autodidacta, ¿no? Y yo me identifico mucho con esa pasión. O sea, yo recuerdo tener 18, 19 Sí. años y como que andar bajándome libros piratas para aprender más cosas o atesorar algunas cosas que conseguía. Todavía no me sentía inundado de información sobre lo que me interesaba. Tampoco había como una conciencia de que lo que uno estaba haciendo era piratería. Yo creo que en esta etapa como Nobel de Internet era algo que no se entendía muy bien. De hecho, parte creo que del éxito de la innovación es que siempre imagino las corporaciones como behemoths que les cuesta mucho reaccionar frente a la innovación. Y en un ejemplo de Star Wars sería el bicho este, el ATT gigante, que va caminando lento, y la innovación es lo que florece por abajo y que logra atraparle las patas y que ese monstruo se caiga. Entonces, me parece que nosotros no teníamos esa conciencia de que Sí, había piratería, sino que era simplemente estábamos accediendo al conocimiento que estaba ahí. sí, Y que no, eso también fue porque, lo que o sea, permitió que Internet sea libre. piratería entre grandes comillas, ¿no? O sea, yo tampoco pienso que eso sea, o sea, culturalmente es piratería, pero yo no creo que sea, en algunas cosas no creo que esté reñido con la ética. Y al mismo tiempo, yo creo que nosotros vivimos, o sea, si quieres ya hablar de eso, yo creo que nosotros vivimos en un mundo en donde compartir es muy natural. No solamente esta conversación que estamos teniendo, que es compartir, pero por ejemplo, no sé, tú prendes la radio y escuchas música gratis. Si me compro un libro y te lo presto, tú lees ese libro gratis. Si vas a la biblioteca y lo Totalmente. sacas, tú lees el libro gratis. Entonces, esta, esta este eslogan de tomar algo sin pagar por ello es robar, es simplemente un eslogan de la industria. Pero realmente la vida Totalmente. diaria y la vida común y la cultura, la forma en que funciona la cultura, es mucho más diversa que eso, ¿no? Y bueno, tú has estudiado mucho la propiedad intelectual también en espacios en donde no necesariamente funciona bajo los cánones clásicos de la propiedad intelectual, ¿no? La moda, la gastronomía, tantas otras Los cosas que tatuajes. también Estuvimos son hablando en una una de las industria charlas anteriores sustentada en creatividad que no tiene una protección exclusiva. y, y que tienen su protección. A ver, que tienen muchos, como en el caso estuvimos hablando con la maga Tatuber, que ella ha explicado cómo era el tema de la propiedad intelectual dentro de la industria del tatuaje, o sea, dentro de sus colegas, cómo se maneja el tema de la copia. Y es muy interesante ver esa postura, porque una de las cosas de las que yo reniego muchas veces con la línea más dura de la propiedad intelectual y con OMPI, yo digo, no hay que estar, por lo menos yo desde mi postura, ni desde, no sé, los no antipatentes, porque realmente hay sectores donde si vos no tenés ese incentivo de innovación tan fuerte, no necesitas una inversión tan grande que no lo vas a lograr, pero tampoco con la postura de la línea como quizás tan ompi de propiedad intelectual tan fuerte Ujú. de todo tiene que estar protegido absolutamente todo y restringir las excepciones a lo mínimo. Y era muy interesante su visión de decir, mira, nosotros dentro de la comunidad está el tatuador que es artista y está el tipo que vive de copiar tatuajes de otro. O sea, pero no de copiar en el sentido de, me voy a robar este tatuaje, sino que ella contó que la profesión había nacido así, que eran los marinos que se habían traído los tatuajes de Oriente y que alguien los empezó a dibujar, entonces esas carpetas circulaban y marcaba algo que a mí me parece fascinante para estudiarlo desde el derecho, pero esta cosa de decir, bueno, la propiedad intelectual como obra creativa y como producto en un punto. Lo del producto es la carpeta, la mercancía que circula
y es como que dentro de la comunidad ponían en dos lugares al creativo, digamos, y al que reproduce simplemente los tatuajes. Súper interesante, porque una de Pero las que cosas con las existen tantas otras cosas, ¿no? O sea, si no, no existirían bandas de covers. O sea, las bandas que tocan en los casamientos, ¿qué son? O sea, tal esto, cual. sí. Sí, pero y también, o sea, no hay que perder de vista que la propiedad intelectual como, o sea, como artefacto cultural surgió también con la reproductibilidad de las obras, ¿no? O sea, antes de que se inventara la imprenta no era necesario, no existían normas de propiedad intelectual. Quizás existía el concepto de propiedad intelectual, El pero era un concepto, concepto sí, sí. absolutamente vago y laxo. O sea, Shakespeare no casi casi que no publica ningún libro, ¿no? O sea, no se preocupaba él porque un mercado para sus obras impresas. La idea de autor ni siquiera está 100% fijada a lo largo de la historia, ¿no? O sea, ¿quién diablos es Sócrates? ¿No? Hay gente que piensa que es un montón de gente, ¿no? Esto, entonces, yo creo que De hecho, de lo que Shakespeare también no se es, piensa que es un montón de gente. sí, sí, también. Pero yo creo que para mucha gente que no está expuesta a esta vista tolerante o diversa de la propiedad intelectual, lo que termina pasándonos es que nos hemos comido el cuento que vemos al inicio de las películas, ¿no? Eso, no robarías un banco, no Sí, le robarías sí. el almuerzo a una señora, por eso tampoco te dejarías una película de piratas, ese tipo de cosas. Pero realmente Claro. la propiedad intelectual, tanto las patentes como los derechos de autor, son un instrumento público de equilibrio público, ¿no? O sea, la propiedad intelectual, a diferencia de tantas Totalmente. otras propiedades, tiene un montón de excepciones, ¿no? Tu casa es tu casa y siempre va a ser tu casa, pero la propiedad intelectual, por diseño, vence tu derecho sobre, sobre una obra, una canción, un libro. ¿Por qué? Porque se entiende que hay un beneficio público también en el acceso a la cultura y al conocimiento. Entonces es imposible diseñar una política de propiedad intelectual que solamente proteja a los autores. Necesitas ese equilibrio para poder echar a andar las cosas. Y las Yo siempre principales, lo explico desde el yin y el yang. Desde que vos tenés que pensar como un blanco y negro, si estuviéramos en ese concepto donde interactúan, y el equilibrio público está en el medio, porque si alguno de los otros fagocita, primero que va a generar una reacción adversa y contraria, y segundo que va a terminar ahogando la creatividad. O sea, vos justo hablabas, me decías esto de que uno de los temas que a mí me preocupa es la creatividad en mercados que no son los tradicionales de la propiedad intelectual, y es lo que se llaman las áreas negativas de la propiedad intelectual, que es decir, cómo de repente este cuento que vos decís de que, bueno, solo se crea en la medida que exista el incentivo para el autor de uh-huh, proteger su obra por 70 años después de la muerte. Eh, Primero, el autor está muerto, no le interesa. Y cómo hay determinados lugares donde la creatividad florece, las obras florecen, sin apegarse a lo estricto de la propiedad intelectual. Yo siempre hablo del streaming. O sea, es una industria que nació de reproducir obras ajenas y con el permiso y la anuencia de los estudios. Pero si vos intentaras traspolar lo mismo al cine, no podrías hacerlo. claro, ¿qué sería lo equivalente? No me imagino cómo sería el equivalente del streaming, porque cuando haces un streaming de videojuegos, o sea, claro, hay una obra ajena, pero tú estás creando tu propio camino, ¿no? De una u otra manera, si lo quieres ver así, es hasta como una obra derivada de esa obra. Eh, Exacto, exacto. pero Es en un punto de cambio, una no obra me derivada. imagino, claro, una obra derivada de una película y ya después una traducción, no sé, una remezcla, pero bueno, esto, Yo lo que iba es que tenés videojuegos que son altamente narrativos, videojuegos que cuentan una historia, ¿no? Y cuando vos lo estás jugando y mostrándolo y a su vez comentándolo, ¿cuál sería la diferencia me siento a ver una película de fondo y la voy comentando mientras la veo? ujú. O sea, porque vos, hay videojuegos que son como mucho más intensos, donde requieren una participación personal y una interactividad más grande, pero hay otros donde simplemente vas a ver una historia lineal, que vos vas a empujar esa historia en algunos puntos, digamos, ¿sí? Vas a interactuar con esa historia. Pero ¿qué diferencia entre eso y sentarme a ver Bandersnatch y transmitir Bandersnatch? Claro, tu propia versión, ¿no? Acá Javi dice, la creatividad se abre camino como siempre, todo es una adaptación de otra cosa. Todo es una adaptación de otra cosa, sí. A mí me gusta mucho, uno de mis placeres culposos más grandes son las películas para adolescentes basadas en obras de Shakespeare. La favorita de todas, 10 cosas que odio de ti, la fierecilla domada. Mirá, La peor de somos todas, los- She's the One, con sí. Amanda Bynes, que es Twelfth Night o Noche de Reyes.
No las tengo. Yo la única que me gusta es esta, la de Burn Book, que es lo que usamos rosa, que eran los miércoles usamos rosa. Ah, pero Ay, no me va a ese es salir ahora el nombre. Clueless. No, Clueless no, es... No, Ay, perdón, ese bueno, sí, perdón. Oh, no, no es Clueless, es Mean Girls, acá pero ese es más Mean reciente. Girls, ahí está. Mean Girls. No, pero esa es como la única Ya tienes fe. de adolescente que te puedo bancar. Igual quería volver a esto del Miguel adolescente y que decía, Mean Girls, dicen Sí, acá sí. en el chat, muchas gracias. Se nos fue, hicimos agua con un clásico de la cultura contemporánea. Te quería preguntar, Miguel, decías que en tu universidad vos tuviste como este acercamiento a la tecnología. ¿Y cómo fue dar ese salto de quiero estudiar esto o estudio esto a trabajo y vivo de esto? No fue inmediato, pues, ¿no? O sea, pienso que yo acabé la facultad, creo que ya ni sé, a los 20 años, y recién empecé a trabajar a tiempo completo en hiperderecho, creo que 4 años después, ¿no? Entonces, cuando estaba en la facultad, acá en Perú es muy común, me imagino que allá también, que cuando estás estudiando hagas prácticas preprofesionales. Entonces, cuando estuve en la facultad, yo hice prácticas preprofesionales, ya medio que sabía que quería dedicarme al derecho a la tecnología, pero no había nada parecido, imagínate, año 2007, no había nada parecido a trabajar en eso en Perú. Entonces, empecé a trabajar en un estudio de abogados viendo temas de telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Entonces, básicamente veía antenas de telecomunicaciones y empresas operadoras, etcétera. Y eso fue chévere, me gustó un montón, aprendí un montón, pero dije, ya, yo quiero ver cosas más especializadas. Y me dijeron, el único sitio donde puedes ver cosas más especializadas en Perú es en Telefónica. Porque como son lo más parecido que había en una empresa de tecnología en ese momento en Perú, una empresa de tecnología Claro. grande, fui a practicar ahí y practiqué ahí medio año más. Entonces, ahí hice ya como 2 años de prácticas. Entonces salí diciendo, ya, yo me quiero dedicar a esto, pero no sabía bien cómo. Otra experiencia interesante que tuve es que hice un semestre fuera, es decir, durante un semestre Te iba a estudié en preguntar Santiago de eso. Chile, Pensé que y iba a en hablar del Santiago de campo. Chile no, no, hice un semestre en Santiago de Chile, pues estoy hablando del año 2010, me parece. Fue justo después del terremoto, imagínate. Fue el terremoto de Santiago de Chile 2010 y yo llegué como que a las 2 semanas con mi pala y mi Claro. casco. Esto, Sí, sí. y yo, una de las cosas que más me llamaba la atención de ir a Santiago de Chile es eh, yo ya conocía de derechos digitales, seguía la página web, seguía la ONG Derechos Digitales y tenía un jefe mío que los conocía, porque este jefe Ah, mío era el líder de Creative Commons Perú. Entonces, a través de él, yo conocía los derechos digitales y el tiempo que estuve en Santiago de Chile, pasé un tiempo con ellos también, conociendo lo que hacían, entendiendo más o menos cómo se trataba su trabajo y me quedé con esa idea de que a mí me encantaría hacer algo parecido. Y esa idea se fijó en mi cabeza y cuando volví a Perú, había acabado la facultad y tenía que encontrar un trabajo y empecé a trabajar en un gobierno local, trabajaba el gobierno, en la municipalidad de Miraflores, que es un distrito dentro de Lima. Esto, y trabajé ahí un par de años haciendo temas porque ya desde de los últimos años de la carrera ya todo el mundo en la universidad sabía que yo era la persona obsesionada con tecnología. Entonces claro. tenía un amigo que había empezado a trabajar en el municipio de Miraflores y querían hacer varias cosas con internet, con tecnología y me dijeron, tú eres la persona ideal para este cargo. Y empecé a trabajar con él y con el alcalde un par de años. El alcalde que dicho sea de paso, hoy es alcalde de Lima. ¡No! Yo lo conocí en sus inicios, digamos. Eh, Mirá, y, pero conforme avanzaba, empezaba a fijarse más la idea de hiperderecho. Ya tenía el nombre, y también sentía que estaban de pasando dónde cosas salió el a... nombre? Es un juego, o sea, yo soy muy obsesivo con las marcas y los nombres y ese tipo de cosas. O sea, me gusta que todas las cosas tengan un buen concepto. Y para mí, hiperderecho es un juego de palabras entre los hiperenlaces o el protocolo de hipertexto, que es el protocolo que hace que nosotros podamos hacer clic en algo y nos lleve a otro lado, que es la gran invención de la www, ¿no? O sea, cuando se crea la www, que es el protocolo que crea Tim Berners-Lee para que podamos ver páginas web, una de las grandes cosas que él hace es
ordenar la posibilidad de que se ordenen las cosas a través de enlaces. O sea, que las cosas no estén jerárquicamente organizadas, sino que estén organizadas como una malla, como una red, literalmente. Eh, entonces yo pensaba que hiperderecho lo que tenía que hacer era construir estos enlaces entre diversos puntos, entre el derecho y la tecnología y la sociología y la comunicación y diversas otras áreas del derecho y de los conocimientos. O sea, hiperderecho suena como un buen nombre porque es un derecho enlazado, un derecho, y además Claro. es un juego de palabras porque es un derecho en la época del hipertexto, ¿no? Ahora me arrepiento un poco a veces porque pienso que de repente se fija demasiado en la palabra derecho, pero me parece un buen nombre. También se presta para para muchas bromas, como hipster derecho, o Ah, esto, no lo había pensado o nunca. hiperderechas. Esto. Ese es más preocupante. Sí, me han hecho Hipster de todo tipo de todo, bromas me de ese gusta. tipo, sí, me han hecho todo tipo de bromas de ese tipo. Y bueno, pero yo ya tenía ese nombre fijado y estaba trabajando en la municipalidad y cada vez notaba que había cosas en las que me gustaría intervenir, como debates públicos en los que me gustaría intervenir y cosas así, pero yo no quería pues comprometer a la municipalidad ni a la gente con la que trabajaba. Entonces se me ocurrió crear este front de hiperderecho y poquito a poquito esto empezó a dedicar a restar más tiempo de mi atención. Tenía un pequeño grupo de gente con la que colaboraba también en este esfuerzo. Algunos amigos entusiastas a los que embauqué en esta idea. Esto, hasta que Me un gusta día la dije, idea bueno, de ya sabes qué, embaucar marketing. sí, me molesta mucho ponerme el traje todos los días para ir a la oficina y al mismo tiempo ya quedaba muy cansado porque terminaba de la oficina y luego un poco como a ti te pasa quizás, ¿no? Que te vas a la oficina en hora normal y luego a la noche tienes tu segunda vida. En tu caso, tu segunda vida, Mica, es esto de jugar Magic. Totalmente. Es- Sí, Entonces sí, sí. dije, Yo digo siempre, pero mira, me también, pasó una anécdota con cuando vino Kate Crawford a Argentina, que es esta investigadora, ujú, Microsoft Research, y bueno, una de las cofundadoras del Instituto de AI Now. Tuvimos un almuerzo y hablábamos de, bueno, de la ética de Internet. La mina es una recontra mega grosa. Entonces yo en un momento le empecé a hacer observaciones vinculadas a propiedad intelectual y cómo influía digamos, en la gestación y en el manejo de inteligencia artificial. La mina me pregunta, me mira y me dice, ¿dónde hiciste tu doctorado? Y yo le respondo, le digo, no, le digo, yo soy como en Batman, YouTube. de día trabajo y de noche hago toda esta segunda vida donde me dedico a los videojuegos, a la inteligencia artificial. Que creo que es un mal muy latinoamericano, que tenemos que tener como segundas y terceras vidas. Sí, sí, y yo tuve mucha suerte en ese aspecto, pero también hay que tener mucha, o sea, es suerte, pero también una serie de privilegios previos, o sea, yo era joven, entonces si al saltar Claro. a hacer hiperderecho me iba mal, no importaba porque tenía donde vivir, la última me mudaba con mis papás, no sé, al mismo tiempo no tenía nada que perder, ni siquiera tengo gato que mantener, esto, Claro, y por otro lado también yo yo tengo creo que un tres. montón y yo creo que ahí también hizo Kikin un montón de habilidades previas, ¿no? Porque o sea, yo el día que dije yo quiero emprender en esto, yo ya sabía hacer páginas web, yo ya sabía diseñar, yo ya sabía diagramar, sabía escribir, aprendí a hablar, o sea, y sentía que yo solito podía hacer un montón de cosas, o sea, era equivalente a un equipo de dos o tres personas, trabajando a Sí. medio tiempo. Entonces, eso fue muy empoderante para mí. Y también, bueno, obviamente, la principal razón por la cual decidí ya empezar formalmente por derecho es porque empezamos a postular a proyectos y ganamos dinero para ejecutar proyectos que ya no podía ejecutarlos en mi tiempo libre, ¿no? Entonces ya, pues, también fue difícil, ¿ah? O sea, porque creo que el primer año más o menos trabajaba solo desde casa, esto era es más o menos como en cuarentena ahora, ¿no? De hecho, esta época me hace recordar mucho a esa época, porque, pero Mirá. bueno, con más incertidumbre en esa época, ¿no? Porque no sabías si estabas haciendo las cosas correctas, empiezas a convertirte en la persona rara en todas las reuniones de facultad, ¿no? Y dices, ah, ¿verdad que él es la persona que, sí, pues la verdad es que él dejó la carrera y se dedica ahora, anda en pijama todo el día, El rebelde. esto. Sí. Sí, ahora eso en el mundo de los abogados se llama un non-traditional path, career path, ¿no? Un camino de carrera no tradicional. Esto, para finales yo creo que también hice una apuesta por involucrar más gente, etcétera, y hoy tengo el agrado y el gusto de que Hiperderecho realmente funciona gracias al trabajo de otras personas, ya no tanto a mi trabajo. Me gustaría trabajar más para Hiperderecho,
pero realmente el volumen y la calidad de trabajo que hacen mis colegas es muy superior al que yo puedo hacer. Entonces, hoy por hoy, y por derecho, es un súper proyecto, pero simplemente porque ese primer año no desfallecí y porque el resto, y tuve la buena suerte de cruzarme con la gente correcta, ¿no? Y también es un tema de apostar por la gente correcta. Pero sí, o sea, y si te das cuenta es full circle, porque yo empecé con la idea de explorar mi creatividad, eh, de una u otra manera mostrarme y mostrar lo que pienso y lo que quiero hacer, y encontré un vehículo interesante para hacerlo en el espacio del interés público entre la tecnología y el derecho, ¿no? Pero digamos, tengo más ideas todavía, quiero hacer más cosas en el futuro, pero me gusta cómo ha Ahí te marchado iba a Hiperderecho. preguntar, porque hiperderecho en un punto, o sea, vos hablabas de tu mirada crítica y yo creo que mucho de nuestra personalidad se traspasa a nuestras organizaciones, Ujú, ¿no? Porque a mí sí. me pasa, lo que vos contás de hiperderecha me pasa con Geeky Legal, que es muy, muy difícil a veces disociarlo de uno mismo, porque es justamente como ese hijo pródigo que tenemos en un punto. Y que Geeky Legal está como imbuido de esa personalidad, que es como, bueno, quiero comunicar, quiero enseñar, también tengo un toque de activista, y a la par tengo todo ese componente nerd que me gusta enseñar o comunicar desde el lado de hacerte reír o de contártelo desde la cultura pop o desde de los videojuegos. Ujú. Y estaba pensando Pero esto. yo creo que ahí, o sea, lo que quería decirte es que Sí, eh, en el caso de una organización sin fines de lucro como Hiperderecho, eh, o sea, no es mía Hiperderecho, pese a que fue mi idea y yo lo fundé, y etcétera. Hoy por hoy ya no es mía y yo no puedo reclamar nada de la organización. La organización sirve para servir a la comunidad, existe para servir a la comunidad. Y y en ese sentido, la organización tiene que tener en el futuro nuevos líderes, nuevas personas que trabajan para ellas, no sé. Eh, yo creo que para mí, o sea, y más bien lo que tú dices, ¿no? Hoy por hoy quizás la organización, ahora o en el futuro, es un reflejo de mis intereses y las cosas que me gustan y no me gustan, pero yo aspiro que en el futuro sea algo distinto, que sea el reflejo de los intereses de otra persona o de otro grupo de personas, ¿no? Y todo el tiempo trato de hacer, o sea, por ejemplo, siempre hago la broma que yo hago cosas por el hecho que yo no haría por Miguel Morochimo. Como que claro. ir a ciertos sitios o levantarme a tal hora o sea, ponerle buena cara a tal o cual persona. Eso es lo que yo, por mi Sobre marca todo, personal, acá no habla por haría el nunca. político. No haría nunca. Pero digo, bueno, ya está bien. Esto es por la organización, o sea, hay un objetivo mayor detrás de todo esto, entonces ya yo lo hago, ¿no? Y eso me ayuda mucho, esa metáfora me ayuda mucho de disociarme a mí de la organización, porque es cierto que es algo de lo que peca mucho muchas organizaciones en nuestro medio, al menos en Perú, ¿no? O sea, siempre tienes estas clásicas ONGs que son una sola persona. Y si bien es cierto, es muy bueno en términos de marketing, porque esta persona es conocida, entonces arrastra a la ONG. Luego, si esta persona comete un error o si esta persona dice algo incorrecto, inmediatamente perjudica el trabajo de todos los demás, ¿no? Entonces, es muy importante disociar esas dos personalidades, entender cuál es el rol de un líder y entender cuál es el rol de una organización y cómo que se respete, o sea, que merece a la comunidad, ¿no? Acá Javi dice que se unió a la conversación la candidata a presidente Luchita, que tenemos que saludarla. Será Me por ver. imagino que solamente has leído eso, no entiendes nada de lo que significan esas No, palabras, no entiendo Miriam. nada. Ahí, ahí me perdí el chiste interno. Sí, es por Luisa Verónica, que es una colega nuestra de Perú. Que, no Eh, sé, que cuando vino Javier a Lima, intentamos lanzarla a la presidencia, convencerla de que postule no a la presidencia, era la presidencia, no, era la alcaldía de la ciudad de ella, de Huancayo. bueno, hey, tenés el antecedente del amigo alcalde, o sea que no Sí. estaba justificado. Yo Igual todo el siempre tiempo hablamos en ando los podcasts de convenciendo a mis amigos de que postulen a algún cargo político. Para mí, o sea, exit strategy para mí es que algún amigo mío postule a un cargo político y yo pueda acomodarme cómodamente in the background. claro, mirá, el lobista. A mí me causó gracia cuando rendí uno de los primeros exámenes en propiedad intelectual, que fue uno de los orgullos que mi profesor me dijo, me encantaría verla en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y fue como, y aparte como, sin cero prejuicios con mi pelo y nada, como diciendo, sí, una ministra de Ciencia y Tecnología con el pelo de color. Sí, no, sí, sé, la conozco que Luisa Verónica trabaja en mi equipo de Access Now, sí, sí, sí. Ahí sabemos, eso sí sé. Acá preguntaban,
algo que no quería dejar pasar, que la organización trascienda al fundador manteniendo el propósito original. ¿Cómo ampliar sobre eso? O sea, es súper ¿Cuál es difícil, el, pero cuál es afortunadamente el propósito original? el propósito original de la organización es que todos los peruanos y peruanas puedan aprovechar al máximo la tecnología y que las políticas públicas contribuyan a ese fin y no lo perjudiquen, ¿no? Entonces, por eso que nosotros Para, promovemos todo tipo de políticas públicas que empoderan a las personas, libertad de expresión, privacidad, innovación, perfecto. y al mismo tiempo combatimos o buscamos erradicar cualquier forma que haga sentir a la gente menos libre de usar Internet, como la violencia de género en línea, por ejemplo, ¿no? O los delitos informáticos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es la visión y el plano de batalla, el campo de batalla varía todo el tiempo, ¿no? Hace muchos años era solamente delitos informáticos, hoy, más recientemente fue solamente vigilancia, hoy es libertad de expresión, pero también es el contexto de la epidemia, no sé, tantas otras, y en el futuro Te Hiperderecho iba de a repente va a te iba a trabajar en preguntar otros sobre temas, eso. pero la idea es que siempre sea lo mismo, o sea, la pregunta que nosotros hacemos, esta idea, esta aplicación, este programa estatal, lo que sea, esta ley, ¿avanza o retrocede los derechos de los peruanos y peruanas en línea? Para la gente que por ahí no viene del palo que nosotros generalmente nos movemos, explicá sintéticamente qué son las políticas públicas. Es un nombre elegante para referirse no solamente a las leyes, sino también a cualquier otra cosa cualquier otra decisión o programa que tome el Estado, que tenga un impacto, que no diga un impacto público, no tenga un impacto en la esfera pública. Es decir, por ejemplo, subir o bajar un impuesto podría tener un impacto solo en una empresa, pero a la larga tiene el impacto también de repente en cómo en la compensación de los trabajadores de esa empresa, tiene un impacto en el precio final de los productos que vende esa empresa o los servicios que presta. Entonces, las políticas públicas en general son estas decisiones programáticas que toma el Estado en uno u otro sentido sobre diversas materias, ¿no? A nosotros las que nos interesan son aquellas que impactan la tecnología. Pero hay un montón, al menos en Hiperderecho, hay un montón de cosas con tecnología que no trabajamos. Nosotros no trabajamos en educación digital, en derechos de los niños, en ese tipo de cosas. No porque no nos parezcan. Bueno, otra cosa famosa en la que no trabajamos en nada que tenga que ver con brecha digital, ¿no? Con brecha de acceso a Internet. Es decir, hay sitios en Perú. En Perú, solamente un poquito más de la mitad de personas está conectada a Internet. Nosotros no trabajamos Wow. en nada que no tenga que ver con eso. No porque no porque no nos interese, sino porque para trabajar en eso necesita de otro tipo de Sí. herramientas, recursos, conocimientos. Y eso es otra cosa que a mí me gusta mucho de Hiperderecho, que aunque parezca que hagamos muchas cosas, y una recomendación que, bueno, la aprendí de hecho del mundo del emprendimiento en tecnología, ¿no? Que tú tienes que entender, número uno, cuál es tu ventaja injusta. Es decir, cuál es aquella cosa que tú sí tienes y que el resto no tiene. Un conocimiento que tú sí tienes y que para el resto de gente de repente sería muy difícil acceder. O una red de contactos que tú tienes y que el resto de gente no podría tener. O dinero, o tiempo, o lo que sea. Todos tenemos diversas ventajas El injustas y las sabemos diferencial. encontrar. Y explotarlo. Para nosotros la ventaja injusta es que tenemos un cierto conocimiento que otra gente no tiene, capacidad expresiva que otra gente no tiene, y la capacidad de ponerlo delante de otra gente. Y al mismo tiempo encontrar un foco. Y para nosotros el decidir en qué cosas trabajamos y qué cosas no trabajamos nos ayuda mucho a enfocarnos, ¿no? Y es un reto porque somos la única organización que hace este trabajo en Perú. Entonces, como que hay veces que si nosotros quisiéramos, quizás nos quedaríamos con menos cosas, pero a veces nos toca trabajar en más cosas. Sí, eso te iba a decir. Y aparte que en la medida en que nuestros espacios, uy, hay tanto para hablar y yo voy relojeando el tiempo, porque a la medida en que Ujú. nuestros espacios online van creciendo cada vez más y que la incidencia de que esos espacios, o sea, cuando nosotros éramos chicos estaba esta división entre tu vida real y la vida en internet, que era como, bueno, el anonimato y lo otro. Hoy sabemos que esto está completamente conectado. Y también este mundo post-COVID, donde, no sé, yo algo que estoy viendo es como cómo, o me interesa a mí, es cómo se va a movilizar la propiedad intelectual después de esto, cuando se liberaron un montón de cosas que en realidad lo que hicieron fue ayornarse a cómo la gente comparte contenidos, ¿sí? O cómo la gente consume contenidos. Entonces, hubo un montón de obras y de circulación mucho más libre, justamente, o gratuita, basado en
queremos colaborar con que todo el mundo pueda acceder a la cultura en este momento. Bueno, ¿y por qué en este momento y no en otro? Ujú. O sea, ¿por qué solo en este momento de necesidad? Yo creo que ahí puede llegar a haber alguna diferencia a futuro. Te quería preguntar eso sobre todo. ¿Qué está pasando con las tecnologías y el tema de la emergencia pública en Perú? Que vi que escribiste una nota hace poquito. Ujú. Sí, bueno, en Hiperderecho nosotros una de las cosas, uno del trabajo extra que nos ha caído estos meses es trabajar sobre la emergencia del COVID-19. En Perú estamos en estado de emergencia, lo que significa que está prohibido salir a la calle, por ejemplo, a partir de las 8 de la noche, o sea, a partir de dentro de 15 minutos está prohibido salir a la calle. Si a mí me ven en la calle me detendrían. Y los domingos está prohibido a cualquier hora. Y si sales a la calle, solo puedes hacerlo en esas horas y para ciertas cosas, como ir a comprar comida o si trabajas, si eres médico, etcétera. Em, pero bueno, nosotros estamos haciendo un monitoreo completo de todo lo que está pasando en tecnología en Perú sobre el COVID-19 y quizás lo más interesante o lo más loco que está pasando es que el Estado peruano ha presentado una aplicación para celulares que la ha presentado como parte de su estrategia para responder al COVID-19 y esta aplicación ha sido, yo creo que mal presentada en términos de que no se ha comunicado bien para qué sirve, pero hoy por hoy la aplicación tú la puedes descargar. De hecho, incluso nuestros amigos de Argentina podrían descargarla porque creo que está en todos los App Stores. Esto se llama Perú en tus manos. Y esta aplicación hoy por hoy es simplemente un mapa que te muestra zonas donde se presume o queda o tú puedes presumir que hay riesgo de contagio. Este mapa, ¿cómo se genera? Nadie sabe mucho cómo se genera este mapa. Una teoría es que podría ser que las autoridades de salud tengan los domicilios de todos los contagiados y en función de los domicilios de todos los contagiados han ido generando este mapa de zonas de contagio. Entonces, otra teoría es que las autoridades, la aplicación, además de tener un mapa de zonas de contagio, también tiene un pequeño cuestionario que tú puedes llenar. Y al llenar ese cuestionario con todos sus datos personales, la aplicación te pregunta, ¿tienes fiebre? ¿Tienes tos? Y si pones no, dice, bueno, estás seguro. Pero si pones sí, te dice, Claro. bueno, de repente te toca hacerte un análisis, ¿no? Entonces, hay otra teoría que es que la aplicación bebe de esas respuestas al cuestionario. Entonces, hasta ahora nadie sabe muy bien qué tiene el mapa, cómo se genera el mapa y una de las cosas que hemos estado criticándole al gobierno es eso, ¿no? Que está bien usar la tecnología y todo, pero tenemos que entender que para usar la tecnología no todo el mundo tiene el mismo nivel de literacidad para entender las cosas. O sea, tú y yo sabemos usar un mapa, sabemos hacerle zoom a un mapa y entendemos lo que significa un ping en un mapa. Pero otras personas no solamente no saben eso, sino que luego si dicen mapa de zonas infectadas y ven todo un círculo pintado, no saben exactamente entender qué es un ratio, o sea, esa es una zona nuclear, puedo pasar por ahí o no. Entonces hay varias cositas. Hay un tema tremendo que va a ser la discriminación post-COVID, que algo ya se Ujú, está empezando a escuchar de gente que está siendo señalada por haber estado, no sé, acá está pasando algo que es la gente que sale, vos decías, bueno, no se puede salir porque te detienen, pero acá, y no sé si está pasando allá, pero en varios países se está viendo este fenómeno que es más sociológico, de el vigilantismo sobre el sí, otro. claro, Entonces, claro. grita a los que salen afuera porque Ujú, dice, andate a tu casa, pelotudo, bien sí, sí. argentino, el insulto. Pero también está la gente que está empezando como a poner el dedo encima de gente que desde el lado, desde lo acusatorio, es o bien porque viajaron o porque te tuvieron contacto o seguro que no se lavaron las manos lo suficiente. Ujú, Entonces, esa actitud, que digamos, es tan vieja como el hombre, porque leyendo libros me acuerdo de en la época de los dioses en Egipto, del cambio de Amón a Atón, la gente se autoacusaba de esas mismas cosas. O sea, la persecución del otro por ser diferente existe desde que el hombre es hombre. ujú. Pero, ¿cómo lo ves vos eso en Perú? O sea, está pasando acá también, y acá tiene el componente agregado de que nos demuestra hasta qué punto desconocemos a nuestros propios vecinos. Es decir, en Perú es muy fácil criticar a alguien porque sale 3 veces a la semana a comprar al mercado o al supermercado, pero en Perú un montón de gente no tiene refrigeradores. Claro. Entonces, si tú no tienes refrigerador en tu casa y están cerradas todos los comercios, no te queda otra cosa que salir varias veces al mercado.
literalmente. O sea, no hay, o sea, se te van a malograr las cosas. O sea, de la misma manera, nosotros en algunas zonas de Lima tenemos el privilegio de vivir en departamentos, en casas grandes, amobladas, con todos los entretenimientos. Hay gente que vive en habitaciones, hay gente que vive en todo tipo de condiciones sanitarias y de densidad habitacional. Entonces, que la gente salga a la calle, que ha sido muy criticado, ¿no? Y también es una narrativa que ha sucedido en Perú. Incluso acá tenemos hasta los directos o los microondas de los canales de televisión yendo a los mercados a preguntarle a la gente, señora, señor, ¿por qué ha salido a la calle? Claro. Esto, cuando, claro, en el fondo también hay un comentario, hay como una miopía social sobre la diversidad de peruanos y peruanas y cómo vivimos, ¿no? Esto, y eso también se ha trasladado a las redes sociales, ¿no? Pero, ¿sabes? Otra cosa locaza que estoy viendo en las redes sociales estos días, que no lo he visto en otros países, o no estoy tan metido, es que en Perú el fenómeno de los videos urbanos de gente caminando, de gente corriendo, ahora está agravado por los videos de los propios policías. O Wow. sea, ahora los policías, o sea, que intervienen a alguien, inmediatamente hay dos tipos interviniendo a alguien y otro que inmediatamente está grabando todo lo que pasa. Y luego tú te das cuenta que es el que está grabando, porque luego ese video accidentalmente se comparte por todos lados en internet y tú ves cómo se graba desde la perspectiva del policía, ¿no? Y muchas veces estas personas ni siquiera están cometiendo una infracción tan grande, ni siquiera están cometiendo una infracción, pero tú ves que la principal sanción que el policía intenta imponerle a la persona detenida es ese avergonzamiento público de grabarlo y Eso te poner decía, su video en internet. Y eso sí. eso a mí me parece, es una forma de sanción penal, una forma de sanción penal que está siendo administrada de manera unilateral por un policía sin que nadie se lo autorice, sin que nadie lo permita, y que a mí me parece que está siendo pasada por alto de manera muy grave en estas épocas y corre el peligro de normalizarse, ¿no? Corremos el peligro de que ahora los policías del futuro anden en patrulla para que uno haga un Instagram Live de lo que está pasando, ¿no? O sea, Claro. y además también para la Bueno, policía es una forma ahí de está demostrar que están chambeando. el tema de cómo la emergencia, el contexto de emergencia está justificando un montón de actitudes desde las fuerzas de seguridad, desde los gobiernos, que en otro momento histórico serían insostenibles. Y también este dilema de la seguridad y la eficiencia versus la cesión de la protección de los derechos de la privacidad y en esta protección de derechos. La semana pasada nosotros estuvimos investigando para el newsletter de CETIS de inteligencia artificial la historia de Clearview AI, que es una empresa de reconocimiento facial que, bueno, vos la habrás Sí. escuchado nombrar, pero que está teniendo millones de contratos con el gobierno de Estados Unidos y está ganando fabulosamente lugar, no solo porque, digamos, tiene amigos en los lugares correctos dentro de Silicon Valley, sino que la historia que salió a la luz la semana pasada y que es muy, muy preocupante es que tiene sus fundadores con conexiones muy cercanas a las áreas de extrema derecha en Estados Unidos, lo cual es altamente preocupante. O sea, varios de los principales financistas están vinculados a estos sectores de realmente extrema derecha. Entonces, ¿cómo esto, la tecnología siempre hablamos que es neutra y que siempre depende de cómo se use? Y, y el tema es esto, que en este contexto todo justifica todo porque decir, ah, mira, está bien que rastremos a una persona porque esta persona puede contagiar a otras. Pero el tema es que acá ya estaban planteando primero una base de datos completamente ilegal, scrapeada de todos los sitios de social media que usamos todos, y lo que muestra la fragilidad de los términos y condiciones digamos, de las empresas de Internet. Pero esto que vos marcás de Perú también es gravísimo porque involucra, como decís vos, la anomalía absoluta de un proceso, de un debido proceso. Sí, y bueno, yo creo que acá no tenemos nada parecido todavía a Clearview AI, pero, o sea, si ves que para ellos no es un problema ético grabar a una persona que está siendo detenida antes de que se le levante cualquier papel a la persona, inmediatamente ponerlo en internet, ya te imaginarás cuánta ética se plantearán si le dicen, mira, presionando este botón puedes ver cuántas otras fotos en el mundo hay de esta persona en internet, ¿no? Sí, es que yo creo que eso es algo que tengo mucho en la cabeza, lo he conversado con varios amigos. Yo creo que estamos avanzando hacia un mundo en donde
o sea, hay un montón de cosas que se normalizan en el mundo, ¿no? Por comportamientos sociales, etcétera. Yo creo que hoy estamos normalizando la microvigilancia. Ya está normalizada hace mucho tiempo la vigilancia. O sea, si yo voy a tu edificio en Buenos Aires, de pronto en la esquina hay una cámara de vigilancia, de pronto en el lobby de tu edificio hay una cámara de vigilancia, eso ya es normal, ya no nos llama en absoluto la atención. En Perú incluso hay universidades que tienen cámaras de vigilancia dentro de los salones. Eso ya ni siquiera nos llama la atención. ¿Qué es lo siguiente la siguiente ola? La vigilancia doméstica. O sea, por ejemplo, ¿hasta qué punto en nuestros círculos sociales es mal visto o bien visto tener el check azul en WhatsApp? Claro, ¿Hasta qué punto dependemos de leer que en WhatsApp te dice tal persona está conectada, tal persona no está conectada? ¿Por qué esperamos y pensamos que el comportamiento por defecto de todas las futuras aplicaciones que existan tendría que ser equivalente a cuando publicamos una historia en Instagram y luego podemos ver quién vio la historia? ¿Cuánto claro, valor le sacaríamos a esa función si no pudiésemos ver quién vio la historia? Entonces yo creo que sí. en el futuro más y más esperamos que la tecnología que consumimos, que los productos que consumimos incorporen estas medidas de microvigilancia. Entonces, hoy por hoy la gente pone cámaras o te graba ya no porque no hagan las cosas, sino eh, Vos mismo. porque sabe que si te graba, ya no para que sea una prueba, una evidencia de algo, no porque sabe que si te graba luego te puede hacer una vergüenza pública en redes sociales o lo que sea, ¿no? Es muy loco eso, se están normalizando en absoluto la microvigilancia, la vigilancia doméstica, y estas señoras, señores, gritándole a sus balcones, señor, váyase a su casa, etcétera, Y el es mob otra expresión mental, de eso, la ¿no? mentalidad de la turba que te va a venir a linchar digitalmente. Es muy Ujú. interesante, Sí, me da como para otra charla completamente de otra hora, pero la podemos dejar para el podcast que no podemos irnos sin eh, auspiciar o, tenemos como que hacer diríamos, un publicitar chivo. nuestro podcast. Pasar el chivo. Así que nosotros junto con Javi Palero, que está ahí en el chat, tenemos control de cambios. Empezaron ellos y graciosamente me invitaron y desde que me invitaron yo les rompí todo porque entré Estamos para... esperando que se te acaben las anécdotas de los Simpsons, Mica. Nunca, jamás. Siempre, siempre habrá una anécdota de los Simpsons que pueda ilustrar algo de ¿Qué algún opinas concepto de de, derecho que queremos explicar. qué opinas del te lo resumo de los Simpsons? ¿Sabes que no lo vi? No, no he visto nada casi, te lo resumo. Hizo Porque uno bueno ¿por qué? ¿Como Argentina no te gusta porque es uruguayo? no sé ni siquiera de qué país es. No consumo Es ese tipo de uruguayo. contenido. Hmm. Entonces que no, no consumo ese tipo de contenidos. Es muy gracioso, pero tendría que jugar menos horas de Magic quizás para poder ver más cosas. No terminé de ver The Witcher, por ejemplo. Así que. Mm. Yo tampoco. O sea, Che, mira, sé de esa serie porque tú me has hablado de ella. Es todo lo que no, sé. tenés que verla, tenés que verla. Nos quedan 3 minutos, así que como para hacer un roundup, porque la verdad que me quedé con muchas ganas de preguntarte de tu experiencia en Stanford, de un montón de cosas, pero primero tus redes y las redes de Hiperderecho, dónde la gente te puede encontrar. Y nada, dejar una frase profética sobre la internet de hoy a futuro. Bueno, si la gente no sabe qué hacer con su vida, puede seguirme. Casi no uso nada público. Pueden seguirme en Twitter como @MiguelMorechimo. Esto, pero realmente lo único que vale la pena es que sigan el Hiperderecho. Esta es la cuenta de Instagram de Hiperderecho. Y también pueden buscar Hiperderecho en Twitter, en Facebook, y ahí nos van a encontrar. Hiperderecho.org, porque nosotros creemos en la Internet abierta y libre, entonces no es necesario estar registrado en ninguna red social para consumir todo lo que hacemos en Hiperderecho. Lo pueden ver ahí. Tenemos un canal de YouTube también. Sí, y les recomendaría que sigan Hiperderecho. ¿Qué frase? No, no sé, no tengo ninguna frase de internet, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy me he puesto camisa porque hoy es el día que me toca hacer mis clases, porque yo soy profesor en la universidad. Entonces, y como soy profesor en la universidad, tengo que aparecer presentable. Y estábamos leyendo hoy unas cosas de la Internet Engineering Task Force. eh, y me gustaba mucho este eslogan que ellos tienen, ¿no? Que ellos dicen, acá no tenemos ni reyes, ni príncipes, ni votaciones. Acá creemos en el consenso aproximado y en ejecutar código, ¿no? Y yo creo que una cosa que la tecnología le puede enseñar de vuelta a estos desarreglos democráticos es que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, y que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo en algo, para que algo se ejecute, pero algo tiene que funcionar, ¿no? No sé.
Eso me gusta. Voy Esa a es buscar la buenísima. frase en Sí, especial, porque no, creo no que la he sabemos traducido cómo mal. vuela, pero vuela. Sobre los abejorros en internet. Che, Mie, un placer charlar con vos fuera del contexto del podcast, así que bueno, nada, seguiremos en otra ocasión y bueno, busquen también los episodios anteriores para conocer las anécdotas Sí. hermosas de Mie en Perú, sobre las En bizarreadas de un, Perú. gracias. En un siguiente live voy a teñirme el pelo en vivo, así que no se olviden de conectarse. Dale, los convenzo, sería objetivo logrado. Nos vemos bien, que estés bien. Chao. Bye, gente.